Este es tu devocional en casa, una oportunidad para leer y orar con la palabra de Dios. Temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré. Hola hermanos y hermanas, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo devocional en casa, donde estudiamos la palabra y reflexionamos en ella. También oramos con ella y adoramos al Señor. Y este día nos corresponde el capítulo 4 de Efesios, un capítulo maravilloso donde vamos a estar meditando especialmente en los versículos del 22 al 32. Y antes de empezar, te queremos animar a que te suscribas a nuestro canal, donde hay contenido de valor que pueda ayudar a tu vida de fe como cristiano, a que sigas siendo edificado en el Señor. Y como les venimos diciendo, ya vamos por el libro de Efesios, capítulo 4, y en este capítulo en especial Pablo está hablando, o le sigue hablando a la iglesia de Éfeso, y particularmente le habla acerca de un tema que como cristianos nos debiera llamar mucho la atención y en el cual debiéramos meditar mucho. Pero antes de empezar, quisiéramos orar, dar gracias al Señor por este tiempo y adorar al Señor. Señor, gracias te damos por este momento que nos regalas, gracias por darnos la oportunidad de conectarnos nuevamente a un devocional. Gracias por estos medios, Señor, de la internet que nos permiten, y estas plataformas que nos permiten conectarnos y seguir creciendo en el conocimiento de ti y en la meditación de tu palabra. Oramos para que pueda ser un tiempo especial donde sigas trabajando en nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Te damos gracias. Amén. Bueno, y vamos a leer entonces en el capítulo 4 de Efesios los versículos 22 al 32 y vamos a reflexionar un poco en ellos y orar con ellos, que es tan importante, orar con la palabra de Dios. Efesios 4:22 dice: con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. Ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios, en verdadera justicia y santidad. Por lo tanto, dejando la mentira, hable cada uno a su prójimo con la verdad, porque todos somos miembros de un mismo cuerpo. Si se enojan, no pequen, no dejen que el sol se ponga estando aún enojados, ni den cabida al diablo. El que robaba, que no robe más, sino que trabaje honradamente con las manos para tener que compartir con los necesitados. Eviten toda conversación obscena. Por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchan. No agravien al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. Abandonen toda amargura, ira y enojo, gritos y calumnias y toda forma de malicia. Más bien, sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Y antes de poder reflexionar en esta porción de la palabra, ¿qué tal si podemos empezar este tiempo adorando al Señor con esta canción? De siervo servicio hasta lo sumo se humilla, sufrió la muerte en sumisión, horrenda muerte en una cruz. Inmenso amor le hizo descender a
volvemos después de este tiempo de adoración al Señor, agradeciendo a Dios nuevamente por un día más de vida y por regalarnos su palabra. Y quisiéramos meditar al respecto de estos 10 versículos, y es que creo que para empezar deberíamos reflexionar en cuanto a nuestra vida como creyentes. La gente debería poder ver una diferencia entre aquellos que profesan una fe en Cristo y aquellos que no. Y esto por su manera de comportarse y su forma de vivir. Aquí, especialmente en este pasaje, Pablo estaba hablando a los efesios, a la iglesia de Éfeso, y les estaba diciendo que deberían de dejar su vida pasada de pecado y vivir conforme a su nueva naturaleza. Si bien la vida cristiana es un proceso que nos acompaña desde que llegamos al Señor hasta que partimos con Él, la verdad es que no adquirimos automáticamente todas, digamos, los conceptos que la Biblia nos exige. La verdad nunca lo podríamos lograr si no fuera por Cristo, y no somos perfectos como Él. Así que día a día vamos siendo perfeccionados. Pero lo que sí deberíamos hacer es ir abandonando esa vieja naturaleza y vivir conforme a la nueva naturaleza en Cristo. Por eso Pablo empieza a hablar de diferentes maneras a la iglesia de Éfeso, y les empieza a decir, entre otras cosas, que por ejemplo evitaran toda mala conversación, toda conversación obscena, y por el contrario que sus palabras contribuyeran a la necesaria edificación y que fueran de bendición. También les decía que abandonaran la ira, la amargura, el enojo, y que en contraposición fueran bondadosos, compasivos. Siempre citaba algo de la antigua naturaleza, animándolos a dejarla y tomar actitudes de una nueva naturaleza que adquirimos cuando meditamos en su palabra y somos expuestos a ella, y ella, a través de la obra del Espíritu, nos empieza a redarguir. Y diciendo esto, qué importante que empezáramos con confesando al Señor. Esto nos lleva a reflexionar que estamos en una naturaleza como seres humanos de pecado. Es decir, nacimos en pecado, y a pesar de que nacimos de nuevo en el Señor, aquellos que son creyentes, nacimos de nuevo en el Señor, todavía seguimos luchando con bastantes cosas. Y creo que es un buen momento para reflexionar en esto y en aquellas actitudes que sabemos que no glorifican al Señor, y reconocer que en nuestra naturaleza pecaminosa fallamos al Señor, constantemente le necesitamos, y luchamos con ciertas actitudes, pensamientos que no hemos podido dejar o que no hemos querido dejar, y confesamos que nos equivocamos en esto y que necesitamos de Dios. Por eso quisiéramos orar en este tiempo, confesándole a Dios esto, pero confesando también nuestra necesidad de Él. ¿Qué tal si oramos? Señor, hoy venimos delante de ti meditando en tu palabra y tu bendita palabra, que nos recuerda la importancia de vivir en una nueva naturaleza, pero que a la vez nos recuerda que teníamos una vieja naturaleza que todavía ejerce influencia en nuestras vidas. Confesamos que continuamente pecamos porque nuestra mente y nuestro cuerpo quiere tender hacia allá. Confesamos que en esa naturaleza, o con esa naturaleza convivimos, y te necesitamos de tu intervención, que nos asistas y nos ayudes. También confesamos que necesitamos examinar más nuestro corazón y ver qué pecado hay en él y cambiar. Hay veces, por nuestra insensibilidad, por nuestra desobediencia y nuestro pecado, se nos hace complejo ver la santidad tuya, y terminamos inclinándonos hacia lo que a ti no te agrada. Reconocemos esto y a la vez te pedimos perdón. Pero de la misma manera reiteramos, te necesitamos. Ayúdanos, Señor.
Ayúdanos a dejar la vida pasada y ayúdanos a no volver atrás. Necesitamos de ti. Oh Dios, que te lo pedimos, Señor. Perdónanos y ayúdanos. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ¿qué tal si en esta misma disposición de reflexión ante la palabra podemos adorar a Dios con esta canción y seguir meditando en este tiempo? Qué amor mis pecados decide olvidar, lanzados al mar no los quiere contar. Él siendo omnisciente olvida mi error. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Paciente me aguarda en mi desviar, un Padre que tierno me llama al hogar, recibe al débil, al más pecador. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Continuamos reflexionando, meditando en su palabra y recordando estos 10 versículos tan importantes para la vida del creyente, como Pablo nos anima aún a nosotros a no vivir por la vieja naturaleza, sino por la nueva naturaleza que hemos adquirido una vez recibimos a Cristo en nuestras vidas y empezamos una vida de fe. Y también al reflexionar en esto podemos ver a Dios y a su carácter, especialmente en estos últimos textos, en estos últimos versículos del capítulo 4, especialmente en el 32 dice: más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Y al reflexionar en esta nueva naturaleza que Dios nos ha dado, podemos ver especialmente un Dios que tiene misericordia de la humanidad y que es bondadoso, un Dios que perdonó nuestros pecados, pero no solo eso, nos salvó, y con la salvación nos permitió tener una nueva vida que nos garantiza una nueva naturaleza. Así que qué bueno reconocer en este día que es Dios bondadoso, misericordioso, quien nos perdonó primero y nos salvó, pero a la vez reflexionar en que Dios es bondadoso, santo, y que en su santidad Él desea y anhela que nosotros también le imitemos y caminemos hacia la santidad. Parte de vivir una nueva naturaleza, abandonando la vieja, es crecer en santidad, crecer en todas estas cualidades que Pablo les decía a la iglesia de Éfeso. No eviten conversaciones obscenas, no agravien al espíritu, abandonen la amargura, el enojo, los gritos. El que robaba no robe más. Esto nos habla de que Dios es un Dios santo que demanda de nosotros santidad, y que qué bueno reconocerle a Él por esto. Así que, ¿qué tal si podemos orar reflexionando en su carácter? Que Él es santo, que Él es bondadoso, misericordioso, que Él es salvador. Señor, hoy venimos delante de ti para orar, reconociéndote
por quién eres tú. Tu palabra claramente en estos versículos nos muestra que tú eres un Dios santo, que demanda santidad de sus hijos, de sus criaturas, aquellos que han nacido de nuevo. Señor, y eso nos lleva a ver tu santidad y ver que eres perfecto, apartado del mal, separado del pecado. Nos lleva a reflexionar en esto, pero a reaccionar en amor hacia ti y en obediencia. Tú eres santo, Señor, lo reconocemos, no hay nadie como tú. El pecado, Señor, no tiene poder en ti. De la misma manera podemos reflexionar en esto y saber que podemos imitar tu santidad y caminar hacia ella. Pero a la vez podemos ver que tú eres un Dios que nos perdonó. Y con ese perdón nos regaló también la salvación. Gracias, Dios, eres Salvador, Salvador de una humanidad que estaba perdida en sus delitos, en sus pecados, que estaba apartada de ti, condenada a la ira eterna, y tú en tu misericordia y amor y bondad nos has salvado. Pero a la vez eres un Dios que perdona nuestros pecados y reconocemos eso y lo exaltamos. Gracias, Señor, porque cuando meditamos en tu carácter podemos admirarte, elogiarte, exaltarte, pero a la vez reflejarnos en ti para imitarte. Te damos gloria por esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, seguimos este tiempo de meditación adorando a Dios. Así que, ¿qué tal si adoramos a Dios con esta canción? Bueno, y seguimos aquí en este tiempo. Qué increíble como Dios nos ha hablado de la importancia de vivir como nueva creación, obedeciendo su palabra, imitando su carácter. Y seguimos reflexionando en esto, y al reflexionar en estos textos nos damos cuenta de cuán necesitados estamos de Dios, cuán necesario es que constantemente estemos recordando en qué fallamos, en arrepentirnos y en ir al Señor para vivir vidas que le agraden. Y dentro de esto necesitamos del Señor y clamar a Él, porque cuando clamamos a Él, Él nos oye, nos escucha. Y parte de nuestro cambio de obedecer su palabra es orar para que Él nos ayude, pedir socorro para que Él nos asista y podamos caminar en esa vía de la santidad y de irnos perfeccionando de tal manera que nos parezcamos cada vez más a Cristo. Queremos venir en súplica al Señor, pidiendo especialmente que nos ayude en medio de nuestras debilidades. Si bien somos cristianos, amamos al Señor, constantemente luchamos con nuestra carne y flaqueamos. Sabemos que hay cosas en las que somos fuertes y estamos glorificando al Señor, pero hay otras áreas que le cuestan, que nos cuestan como hijos de Dios. Y queremos venir delante de Dios para clamar a Él
que nos ayude en nuestra debilidad para no pecar. Este texto nos anima a no pecar, pero a la vez a recordar la importancia de vivir vidas de santidad, y aquel que nos puede ayudar a no pecar y estar apartados del pecado es el Señor. Pero también quisiéramos que Él siga su obra a través de su Santo Espíritu, redarguyéndonos. Por eso le pedimos al Señor que continuamente nos esté redarguyendo cuando vemos de pecar, y que nos ayude a permanecer, no solo que nos redarguya, sino que cuando estemos haciéndolo bien nos ayude a permanecer en Él, a permanecer en la santidad, a permanecer en vidas que le agraden. Enséñanos, Señor, a ser conscientes de nuestra responsabilidad como nuevas criaturas. Y son algunos puntos por los cuales quisiéramos orar hoy, reconociendo nuestra necesidad, pero pidiendo su asistencia y ayuda. Por eso, ¿qué tal si oramos al Señor pidiéndole que nos ayude y nos asista en medio de nuestra debilidad? Que no nos permita sucumbir bajo esa antigua naturaleza, sino que podamos vivir bajo una nueva naturaleza, permanecer ahí. Señor mi Dios, cuán bueno eres. Y al meditar en tu bondad y en tu santidad nos vemos expuestos y reconocemos cuán pecadores somos. Nos vemos expuestos, ya que al verte a ti, Señor, entendemos que nada somos sin ti, que te necesitamos, que necesitamos de tu ayuda. Por eso venimos delante de ti a pedirte perdón, porque constantemente fallamos, pero a la vez a pedirte ayuda. Asístenos, Señor, en medio de nuestras debilidades. Sabemos que continuamente, por nuestra naturaleza pecaminosa, tendemos a pecar, a fallarte. Fallarte en pecados escandalosos o en pecados no tan escandalosos, pero no importa, tu palabra dice que igual son pecados y nos apartan de ti. Te pedimos, ayúdanos a no pecar, ayúdanos y asístenos, danos la fortaleza, enséñanos a caminar en el camino de la santidad. Redargúyenos cuando nos estemos acercando, Señor, al pecado, alértanos. Pero aun cuando pequemos, no nos dejes igual. Redargúyenos, conmuévenos, moléstanos, para que no estemos cómodos nunca con el pecado y siempre vayamos a ti en arrepentimiento. A la vez, Señor, te pedimos para que nos ayudes a permanecer en la santidad, lejos del pecado, a permanecer en la vida nueva que como creyentes debemos de llevar. Permanecer en una vida de acuerdo a tus preceptos, de acuerdo a tus mandamientos, de acuerdo a tu palabra. Y enséñanos a recordar y a valorar cada día más la importancia de permanecer como creyentes viviendo en esa nueva vida, que esto es una responsabilidad, que también nos compete trabajar por la santidad y por vivir vidas que te agraden, Señor. Reconocemos que eres soberano, te pedimos que nos ayudes en lo que nos corresponde y somos responsables. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos. Enséñanos, afírmanos, que te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, en esta misma disposición, sigamos adorando al Señor a través de esta canción. Justo a tiempo me miró y no pude resistir tanta gracia sobre mí. Justo a tiempo me mostró sobre toda imperfección ha vencido tu amor. En mi debilidad me fortaleces, tu espíritu y verdad
sostienen, sí, me sostienen. Tu gracia es suficiente, tu amor siempre permanece. Tu gracia es suficiente, tu amor siempre permanece, oh Cristo. Bueno, y ya estamos llegando a este tramo final de nuestro devocional, y este último momento es tan especial porque podemos agradecer a Dios. Habiendo meditado en estos 10 versículos, recordamos cuán necesitados somos de Dios y cuán grande es Él. Recordamos que Él es nuestro modelo y recordamos que debemos de vivir vidas de santidad. Y al meditar en eso, queremos dar gracias porque estos 10 versículos nos muestran que Dios nos perdonó y nos salvó. Y eso es un motivo inmenso de gratitud. Deberíamos estar inmensamente agradecidos con Él por ello. Pero a la vez podemos ser agradecidos porque solo por su gracia podemos vivir vidas que le glorifiquen y le agraden a Él. Y es esa gracia que nos ayuda en nuestros momentos de debilidad, quien nos corrige, quien nos asiste, quien nos da el poder para ser santos o para caminar vidas de santidad y agradables a Él. Pero también gracias por la palabra, porque ella es la que nos corrige, la que constantemente nos examina y nos hace ver en qué no estamos bien o qué todavía tenemos de la vieja naturaleza y qué debemos abandonar. Pero por el otro lado, qué debemos tomar, cómo nos debemos comportar, cómo debemos vivir de manera que le glorifique al Señor. Así que agradecemos tanto por su palabra. Y en actitud de agradecimiento, quizás esta es una buena oportunidad en este día o en el momento en que estés viendo este devocional para actuar en agradecimiento. Seguramente en medio de este tiempo has podido ver cómo Dios, a través de la obra de su Espíritu, te ha estado redarguyendo e inquietando con ciertas actitudes o pensamientos que sabes que no le glorifican, que los debes de abandonar porque hacen parte de una vieja naturaleza, que también te está recordando en adquirir nuevos hábitos que agradan y glorifican al Señor y reflejan la vida del nuevo creyente. Así que tal si en actitud de agradecimiento por esta palabra podemos ponerla en práctica, abandonar y trabajar y orar por aquellos hábitos o aquel hábito que se nos hace difícil y cultivar otro hábito que quizás habíamos abandonado, que le glorifica y le agrada al Señor. Quisiéramos finalizar y quisiera finalizar orando por esto, dando gracias y que nos ayude en actitud y en acción de gracias a vivir de esta manera. Señor, gracias. Gracias primeramente por tu obra en la cruz, Salvador. Tú allí en la cruz nos regalaste el perdón de nuestros pecados y estamos tan agradecidos por eso. Gracias por salvarnos, por mostrarnos el camino, por librarnos de la condenación y la muerte eterna que merecíamos y regalarnos una vida junto a ti, junto a Dios, libres del pecado, libres de la condenación. Gracias por tu obra en la cruz, pero también gracias por tu gracia. Esa gracia que nos sostiene, aún en medio de las debilidades, nos ayuda. Esa gracia que nos equipa para poder vivir vidas de santidad. Esa gracia que nos enseña. Gracias, esa gracia que nos da el poder para vivir una vida agradable a ti. Gracias por tu gracia. Gracias por tu palabra que nos examina, que nos corrige, que nos exhorta, que nos indica el camino a seguir. Gracias porque sin tu palabra no podríamos vivir vidas de santidad, vidas agradables como nuevas criaturas. Y en acción de gracias ayúdanos a poder
imitarte a ti, cultivar hábitos que muestren que somos creyentes verdaderos. Ayúdanos también a abandonar en acción de gracias, poner en práctica esto esta semana, abandonar ciertas actitudes pecaminosas que a ti no te agradan y vivir agradecidos contigo por todo esto a través de acciones pequeñas y significativas que reflejen, Señor, el amor que te tenemos, pero el deseo que te tenemos también el deseo que tenemos por agradarte a ti, glorificarte. Gracias, Señor, te damos. Gracias, Dios. Amén. Amén. Hermanos, y terminamos con esta última canción adorando al Señor y dándole gracias a Él por quién es, pero por lo que ha hecho. Bueno, y estamos finalizando este tiempo devocional. Gracias por acompañarnos hasta el final y sumarte en la reflexión de su palabra que nos transforma, que nos hace cada día más a la imagen del Señor. Quisiéramos terminar orando para que esta palabra quede en tu corazón y puedas ponerla en práctica y recordarla. Y te animamos a que puedas seguir meditando en la palabra, que puedas seguir en las lecturas del año y puedas continuar orando, meditando en la palabra del Señor. Señor, gracias por este tiempo que nos regalas, gracias por permitirnos verte a través de tu palabra, vernos y reflejarnos y entender cuán necesitados somos de ti, pero exponernos a tu palabra y gracias por redarguirnos y exhortarnos y animarnos a vivir vidas que te agraden, vidas que reflejan la nueva naturaleza que tenemos por haber creído en ti. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a poner en práctica esta palabra, que nos la recuerdes. Ayúdanos en esta semana a glorificarte en lo que hagamos. Ayúdanos también con nuestras debilidades. Tu gracia nos sostenga, nos ayuda a continuar en santidad. Entregamos este resto de día, este resto de tiempo, que seas tú, Señor, acompañándonos, ayudándonos en nuestro diario vivir. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias a ti. Amén y amén. Que tengan un buen día. Hasta luego, hermanos. Su servidor John Jairo estuvo aquí y bueno, será hasta la próxima vez. Hasta luego, Dios los bendiga. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra. Gracias por acompañarnos en este tiempo de leer y orar la palabra de Dios. Hasta nuestro próximo devocional en casa.
tu diestra me ha sostenido.